El siguiente programa es para todos. Televidentes, muy buenas noches, un saludo especial para todos y bienvenidos a este espacio Al Derecho. Soy Sandra Milena Ríos Taborda, quien cada miércoles los espera y acompaña para abordar esos temas legales y jurídicos en compañía de un profesional, temas que seguramente nos será de mucha utilidad conocer un poco más a fondo. En programas pasados hemos hablado de la conciliación, qué tipos de conflictos se pueden conciliar, y también hemos mencionado que esas conciliaciones se hacen en las inspecciones de policía. Pero resulta que en Andes ya hay centro de conciliación en derecho y precisamente ese es el tema que vamos a abordar en esta emisión. Para eso nos acompaña la profesional Eliana Patricia Posada. Ella es administradora pública de la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, abogada de la Corporación Universitaria Americana, especialista en procedimiento penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana y con una diplomatura en conciliación en derecho de colegas. Eliana, muy buenas noches y bienvenida a este espacio Al Derecho. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y darles toda la información que consideren pertinente y necesaria respecto al tema de la conciliación en derecho. Precisamente como lo mencioné al principio, vamos a hablar de los centros de conciliación en derecho y vamos a iniciar por definir qué es eso, qué es un centro de conciliación. Un centro de conciliación es una entidad que está debidamente avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Cuando hablamos de un aval, hacemos referencia a una resolución que es impartida por parte del Ministerio por haber presentado un estudio de factibilidad que acreditó que fuera necesario, pertinente y útil, y en los requerimientos de ese estudio se logra ese aval por parte del Ministerio. ¿Qué necesidades, Eliana, encontraron en el municipio y cómo se logró instalar ese centro aquí? Realmente, para poder lograr la acreditación se requiere elaborar un estudio de factibilidad. Para nosotros fue una tarea muy dispendiosa y muy larga porque tomó prácticamente el estudio aproximadamente un año. Porque la pretensión que nosotros teníamos era no solamente lograr que se acreditara el Centro de Conciliación en Derecho para el municipio de Andes, sino para el suroeste antioqueño. En razón de eso, pues tocó desplazarse a cada uno de los municipios que conforman esta área, realizar encuestas diseñadas que nos permitieran determinar qué grado de conocimiento tenían las personas acerca de la conciliación, qué tan recurrentes podrían ser a la hora de realizar una conciliación y si tenían pleno conocimiento o no de lo que implicaba una conciliación. En ese orden de ideas empezaba a requerirse casi que un estudio o una capacitación muy detallada para cada una de las personas que hacían parte de las entrevistas. Después de realizado ese estudio de factibilidad, se envió al Ministerio de Justicia y del Derecho y aproximadamente 2 meses más tarde de ese envío nos envían la resolución, no nos hacen ningún otro requerimiento y se obtiene el aval, que en el caso nuestro de manera particular es la resolución 0788 del 2018. Profe, más o menos, ¿qué resultados dio esa investigación que hicieron? Porque aquí no creo que la conciliación o en lo que uno ve como ciudadano tenga como mucha fuerza. Yo pienso que no es que tenga fuerza, sino que no se tiene conocimiento de qué es la conciliación. En ese orden de ideas, cuando se le preguntaba a cualquier persona encuestada si sabía qué era la conciliación, hubo respuestas, por ejemplo, de sí, una conciliación es cuando alguien a mí me denuncia por un delito y finalmente terminan retirando esa denuncia. Entonces era muy dado que la gente confundiera un desistimiento
a una audiencia conciliatoria. Los resultados fueron impactantes algunas veces, otras veces desconcertantes, pero también teníamos personas que en cierta forma estaban muy educadas y de manera literal le informaban a uno, sí, una conciliación es un acuerdo de voluntades a que pueden llegar dos personas que están inmersas dentro de un proceso jurídico o que tienen una situación jurídica por resolver. Profe, con lo que usted nos mencionaba ahorita, quiere decir que esta empresa, este centro de conciliación que ahora hay en el municipio, están asentados aquí, pero su rango es en todo el suroeste, ¿o cómo funciona ahí? ¿O tienen oficinas en otros municipios? No, los centros de conciliación, cuando se envía el estudio de factibilidad al ministerio, tiene que tener claramente identificado el lugar en el cual va a tener su sede de funcionamiento. ¿Qué implica eso? Que como nosotros estamos habilitados para 21 municipios del suroeste antioqueño, no es que desplacemos ni los abogados ni los conciliadores a realizar las conciliaciones en otros lugares fuera del municipio, sino que las personas que no están en el municipio de Andes tienen la facultad de hacer las solicitudes en el centro de conciliación legales, que es el que está debidamente acreditado en el municipio de Andes. Pero entonces eso quiere decir que ellos deberían venir hasta acá, hasta el municipio. Sí, claro. Andes sería la cabecera del circuito, por llamarlo de alguna manera, frente al término de conciliación. Perfecto. Profe, aquí en Al Derecho también los televidentes tienen la palabra y tienen dudas también con respecto a este tema. Miremos qué pregunta. Mi nombre es Carolina Sánchez y mi pregunta para la abogada es ¿quiénes conforman un centro de conciliación? El Centro de Conciliación en Derecho está conformado por un grupo de profesionales abogados, especialistas en diferentes áreas del derecho. Cuando hacemos referencia a que son especialistas en diferentes áreas, es porque tenemos profesionales abogados especialistas en materia civil, comercial, tributaria, administrativa, familia, penal. Básicamente, para ser conciliador de un centro de conciliación acreditado y avalado por el ministerio, se requiere ser abogado titulado y tener diplomatura en conciliación, haber hecho solicitud para pertenencia de ese centro de conciliación y que el ministerio haya efectivizado ese nombramiento. O sea que tiene que pasar primero como por el aval del ministerio, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Bueno, Eliana, ¿y qué tipos de conflictos se pueden conciliar? Porque supongo que no todos. Podríamos decir a grandes rasgos que todos los temas se pueden conciliar, excepto los asuntos laborales. Los asuntos laborales se realizan en audiencia de conciliación única y exclusivamente en el Ministerio de la Protección Social, o conocido más vagamente como el Ministerio del Trabajo. Otro asunto que no se puede conciliar en centro de conciliación son los asuntos en los cuales esté inmerso el Estado o la administración pública, que para ese efecto se hace la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación. Para este caso nos desplazaríamos hacia el municipio de Medellín y se realizaría ahí la conciliación. Para que sea más entendible para nuestros televidentes, pongamos un ejemplo de un caso que sí se puede conciliar en uno de estos centros. Se puede conciliar, por ejemplo, en el tema de familia. Es muy frecuente que parejas en un momento determinado se separen y deseen tener un documento plasmado por un centro de conciliación de cuáles son las obligaciones, los deberes y los derechos que como padre van a tener frente a sus hijos menores. En ese orden de idea, ¿qué se trata de conciliar? La custodia, el cuidado, la alimentación, la educación, la salud, los tiempos que se comparten, las regulaciones de visitas y la permanencia de ciertos momentos con cada uno de los padres. Un ejemplo concreto: María y Pedro
tienen un hijo de 5 años, Pedro vive fuera del país, la mamá del pequeño vive en el municipio de Andes o en cualquiera de los municipios del suroeste antioqueño. En un momento determinado, su padre no puede ver al hijo cuantas veces quisiera porque se encuentra fuera del país. El padre se acerca al centro de conciliación, realiza una solicitud de conciliación, solicitud que tiene unos hechos y unas pretensiones. Cuando hablamos de los hechos es porque vamos a tener que demostrar que esas dos personas que están acudiendo a la conciliación efectivamente son los padres de ese menor. Vamos a demostrar además, que ese menor es hijo de esa pareja y lo vamos a demostrar mediante el registro de nacimiento. Una vez se han acreditado las partes, o sea, tanto el padre, la madre y el hijo, se hacen unas pretensiones. Las pretensiones es lo que yo quiero lograr en un momento determinado en esa conciliación. Una de las pretensiones podría ser que el padre diga que quiere tener a su hijo 4 veces al año bajo su custodia y bajo su cuidado. ¿Cuáles serían esas fechas generalmente solicitadas? La primera jornada de vacaciones del año, que es Semana Santa, la segunda, que es vacaciones de mitad de año, la tercera, vacaciones de octubre, y la cuarta, vacaciones de diciembre. Puede ser que la madre diga, efectivamente, no me opongo a esa pretensión. Definamos entonces de qué fecha a qué fecha el menor va a permanecer con el padre. O puede ser que la mamá diga, no. No, todas las vacaciones con usted, imposible. Literalmente, entonces acordemos 2 vacaciones con usted, 2 vacaciones conmigo, y eso es lo que conforma ese acuerdo de voluntades. Después de que se hace esa negociación que fue aceptada por ambas partes, entonces pasamos a una segunda pretensión. Puede ser que la madre diga, como no estás acá todo el tiempo, y yo soy la que estoy al cuidado de este pequeño, y usted no me ha cumplido con las cuotas de alimento, por ejemplo, yo quiero que usted me aumente la cuota en X cantidad de pesos. El padre podrá aceptarlo o no aceptarlo haciendo una manifestación que sea clara, expresa y exigible. Cuando hablamos de claridad, nos estamos refiriendo a lo que se pida sea tan claro como el aumento de cuota alimentaria. En qué porcentaje lo va a pedir o cuál es el valor que desea aumentar, así no se ha dado por porcentaje. Cuando hablamos de exigibilidad es porque el padre ha dicho, por ejemplo, listo, voy a aumentar la cuota en 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos serán pagaderos en efectivo, en cheque, en consignación, dónde se pagarán, a quién se le entregarán, en qué lugar se le entregarán y qué utilización se le va a dar. Y que sea exigible es porque está determinado con el factor tiempo. Si lo dejamos abierto, entonces el padre podría estar consignando ese dinero en cualquier momento del mes. Lo que se pretende con esa exigibilidad es que se pueda determinar, por ejemplo, que ese pago o incremento se haga los primeros 2 o 3 días de cada mes a partir de una fecha determinada. Bueno, Eliana, mencionaba yo también que en programas pasados habíamos mencionado que se podía conciliar, bien fuera en la inspección de trabajo o en la inspección de policía. Esas son como las bases donde uno, como ciudadano, sí, directamente allá. Pero ¿qué ventajas tiene uno conciliar en un centro de conciliación en derecho a diferencia de las inspecciones? Sí, la diferencia es abismal. Cuando tú vas a un centro de conciliación en derecho, el trámite realmente es que vas, haces la solicitud, como te decía anteriormente, narras unos hechos, tienes unas pretensiones, das la dirección, el teléfono y el correo electrónico de la persona que requieres citar para que sea debidamente notificada. Una vez esa persona ha sido notificada, se asigna
una fecha para la realización de la audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación pueden pasar tres cosas. La primera de ellas es que se llegue a un acuerdo total. ¿Qué significa eso? Que cada una de las cosas que se pidieron fueron cada una de ellas aceptadas, donde se pusieron condiciones, donde se fijaron plazos y donde se plasmaron acuerdos. Si todas las pretensiones son acordadas, estaríamos hablando de una audiencia de conciliación de acuerdo total. Pero no todo el que va a conciliar está obligado a llegar a ese acuerdo de voluntades. Para el ejemplo concreto que estábamos llevando con el caso de familia, puede ser que la pretensión 1 y 3 se surtan en acuerdo total, pero la 2 y la 5, por ejemplo, no se logre un acuerdo. En ese caso particular, estaríamos hablando de una audiencia de conciliación de acuerdos parciales. O puede suceder un tercer evento, que se manifiesten todas las pretensiones y que ninguna de ellas se llegue a un acuerdo. Por consiguiente, no estaríamos elaborando un acta de conciliación, ni total ni parcial, sino una constancia donde las partes se presentaron, pero no lograron llegar a ningún acuerdo. Una vez se ha llegado a acuerdos totales o a acuerdos parciales, se les explica claramente a las partes que ese documento que se está plasmando y que se está firmando como señal de aceptación de los acuerdos presta mérito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada. Cuando hablamos de que hace tránsito a cosa juzgada, quiere decir que ya no vamos a volver a acudir a un centro de conciliación para tratar esas situaciones de manera específica, toda vez que se tiene un documento y simplemente se llegará a un proceso ejecutivo. Bueno, Eliana, terminó o vamos a seguir ahí ese aspecto porque tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes relacionada con esos servicios que se prestan en un centro de conciliación. Claro que sí. Miremos. Buenas noches, mi nombre es Olga Puerta y mi pregunta para la abogada es ¿qué tipo de servicios se ofrecen en un centro de conciliación? Los servicios que se prestan en el Centro de Conciliación en Derecho son servicios de acompañamiento y de asesoría netamente jurídica. Cuando hablamos de asesoría es porque se le está dando a la gente la información de qué es, cómo funciona, cómo se tramita, qué es mérito ejecutivo, por qué la conciliación en derecho se equipara a una sentencia judicial. Y cuando hablamos de acompañamiento es porque hoy hay otras personas que no van a solicitar una conciliación, sino el acompañamiento durante un proceso determinado porque ya han agotado la conciliación o porque no van a agotar la conciliación preprocesal, sino que van a esperar hasta la etapa judicial. Eliana, ¿qué costos tienen esos servicios que se ofrecen en este centro de conciliación que hay en Andes? Los servicios funcionan no de manera aleatoria. Cuando digo no de manera aleatoria es porque no es a gusto ni de los abogados ni de los conciliadores. El Ministerio de Justicia y del Derecho establece unas tarifas que están determinadas de manera legal, acorde a las pretensiones y al estudio de factibilidad que se presentó para que fuera aprobado mediante resolución. En ese orden de ideas, las conciliaciones pueden tener un costo aproximado desde 254.000 pesos hasta un valor indeterminado de acuerdo a lo que se esté solicitando. No es lo mismo, por ejemplo, una audiencia en materia de familia
que las pretensiones son custodia, cuidado, permanencia, a una audiencia comercial donde yo le presté un dinero a otra persona y estamos hablando, por ejemplo, de 200 millones de pesos más unos intereses moratorios. Entonces, de acuerdo a la pretensión y al valor que se pueda establecer para determinar la audiencia, el Ministerio fija unas tarifas legales, mensuales, vigentes, diarias. Eliana, me surge ahí una duda y es los temas de tránsito. ¿También se pueden conciliar en un centro o no? Sí. Los temas de tránsito se pueden conciliar en un centro de conciliación, excepto que ese accidente de tránsito le haya ocasionado la muerte a una de las partes. Porque entonces ahí ya nos veríamos no solamente inmersos en un asunto de conciliación, sino que obligatoriamente nos tendríamos que remitir al derecho procesal penal, porque estaríamos hablando de un accidente de tránsito que produjo la muerte de alguien por una culpa, que es lo que en derecho penal se conoce como un homicidio culposo por accidente de tránsito. ¿Quiénes pueden acudir a un centro de conciliación en derecho? Todas las personas. Cuando hablamos de todas las personas, estamos hablando de personas naturales, instituciones, organizaciones, SAS, fundaciones, agremiaciones, o podemos estar hablando también de personas naturales, Juan, Pedro, Luis, María. Podría decirse que incluso los menores de edad pueden asistir al centro de conciliación siempre y cuando estén representados por la persona que tiene su custodia, su cuidado o en su defecto esa persona adulta que se va a hacer responsable por una situación jurídica que debe resolverse, favoreciendo y premiando siempre los derechos de los menores de acuerdo a la ley 1098. ¿Cuáles son esos casos más comunes que llegan a un centro de conciliación? En materia de familia, regulación y alimentos. En materia comercial, pagos de deudas o compromisos económicos que en un momento determinado no se cubrieron. Pagos de deudas, moras de intereses, incumplimientos de pago. En materia de tránsito, accidentes que han ocasionado una incapacidad no permanente en el tiempo, menor a 30 días o a 60 e incluso 90, donde una de las partes llama a la otra para que de manera legal, en derecho, se surta esa conciliación. En asuntos civiles, las servidumbres, la ocupación de bienes que no se entregan en la forma adecuada o con las exigencias de cumplimiento. Lo que más hemos trabajado hasta el momento acá en el municipio de Andes son asuntos de familia, comercial, civil y conflictos entre asociaciones. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿qué aceptación ha tenido el centro aquí en el municipio y en general en la subregión? Yo pienso que hemos sido muy afortunados. La resolución de nosotros es del 0608 del 2018 y podemos contar al momento con la fortuna de que hemos realizado audiencias de conciliación con acuerdos totales, y de las que se han solicitado y realizado hasta el momento, solamente ha habido una con acuerdo parcial. O sea que de maravilla les ha ido. Entonces aprovechemos para invitar a esas personas, a los que nos ven, a visitar este centro de conciliación. Claro, la invitación se hace extensiva, no solamente a los habitantes del municipio de Andes, sino a todos los habitantes de los diferentes municipios del suroeste antioqueño. Es muy importante resaltar que al centro de conciliación no se tiene la obligatoriedad de asistir con un abogado. Justamente lo que pretende el centro de conciliación es ayudar a armonizar el entretejido social. Por eso, si una persona natural o una persona jurídica tiene discrepancias frente a otra, puede ir y hacer
acuerdos de voluntades totales o parciales donde esa situación se dé por terminado y el conciliador tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de ambas partes. Entonces no siempre se va a requerir de un abogado. ¿Por qué es importante también asistir? Porque los procesos judiciales tardan muchísimo tiempo y no porque sea negligencia de los juzgados, sino que los procesos se van encaminando y se va asignando fecha en el momento que van llegando para la realización de cada una de las audiencias. Cada una de las audiencias. En el centro de conciliación se tiene la capacidad profesional y logística de agotar ese acuerdo en una sola audiencia. Mientras el proceso judicial puede costar 2, 3, 4 millones de pesos, el proceso de conciliación puede empezar con 250.000 pesos aproximadamente y usted terminar con un documento que presta mérito ejecutivo, que se equipara al valor de una sentencia. Entonces es como si dijéramos, usted en un solo día solucionó su problema con valor de una cuantía mínima y con una sentencia judicial en la mano. Por eso la invitación es extensiva para quienes deseen mayor información o requieran de los servicios del Centro de Conciliación. Aprovechemos, ¿dónde están ubicados? ¿Teléfonos? Estamos ubicados en Calle Nueva, carrera 50, número 5212, primer piso. Nuestro teléfono es el 320-286-8636. Los horarios de servicio: lunes, martes, jueves, viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5:30. Los miércoles y los sábados la atención la prestamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, Eliana, vamos finalizando nuestro programa, pero me surge una última pregunta, o bueno, también tenemos una pregunta de un televidente, pero mi pregunta es, ¿qué ley regula la conciliación? Sí, como todo atributo o toda capacidad jurídica, tiene que estar debidamente reglamentado y para los efectos pertinentes del caso, la conciliación se regula por la Ley 640 del 5 de enero del 2001. Bueno, vamos finalizando, vamos con la pregunta del televidente. Buenas noches, mi nombre es Luz Marina Herrera y yo quiero hacerle una pregunta a la abogada sobre qué ventajas tienes conciliar sobre el conflicto. La ventaja más importante de la conciliación es que es un acuerdo de voluntades, mientras que en el proceso judicial se toma una decisión motivada y fundamentada por el juez que está dirigiendo la audiencia. En la audiencia de conciliación, esa decisión no la toma ni un juez ni una de las partes. Es una decisión a la que se llega de las dos partes. De no lograrse, el conciliador tiene la facultad de proponer fórmulas de arreglo. Me hago entender. Alguien me debe 10 millones de pesos. El juez, en un momento determinado, si se logra demostrar que efectivamente yo realicé ese préstamo a esa persona, si tenemos un documento que lo avale, si tenemos unos intereses pactados, si se llegan a los extremos litigiosos y se agotan cada una de las etapas probatorias, el juez finalmente decidirá cómo hacerse el pago y dónde se debía acreditar. En la audiencia de conciliación es similar, pero las dos partes deciden. Por ejemplo, para ese pago, una de las partes podrá decir, sí, efectivamente yo le reconozco que le debo 10 millones. Una pretensión es liquida y pague. Sí, yo le voy a liquidar y le voy a pagar, solo que a este momento no tengo la forma. Entonces, pactamos unos plazos. Listo. Se deja dentro de esa acta de conciliación y los plazos podrían ser, se va a pagar en 2 cuotas, en 3, en 5, en 10, más el incremento de intereses. Si las dos partes llegaron a ese acuerdo, que es lo que se va a dejar plasmado en ese acta,
es lo que se equipara a la sentencia judicial. Entonces en la conciliación nadie pierde. En la conciliación lo que se tiene es un arreglo amigable de un asunto judicial por dirimir fuera del proceso judicial. Entonces podríamos decir finalmente que en el Centro de Conciliación en Derechos Legales lo que se logra es que las dos partes ganen. ¿Se pueden presentar casos en que una de las partes no quiere conciliar o les llega la notificación y no asiste? ¿Qué se hace ahí? Cuando una de las dos partes manifiesta no querer, el conciliador debe velar por darle la información de qué implica una conciliación. Finalmente, si una de las partes decide no conciliar o no manifestar ese ánimo conciliatorio, como no se pudieron llegar a acuerdos totales ni parciales, se elabora una constancia donde se deje plasmado que las partes asistieron, mas no se logró ningún acuerdo. Bueno, Eliana, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado y aclarar más este tema a los televidentes para que recurran a esta herramienta que proporciona la ley. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Esperamos que no sea la primera y la última, sino la primera de muchas. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, televidentes, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que esto es un espacio de servicio, formación y orientación que tiene la televisión de los andinos frente a esos temas legales y jurídicos que se presentan en la cotidianidad. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.